La tregua humanitaria de algunos días otorgada por el Estado de la Estrella de David es un engaño. En realidad es simplemente el alto mando militar del país agresivo no quiere pelear más. De igual manera, la propaganda de guerra maquilla las cifras de pérdidas materiales y humanas en el enclave atacado. Todo esto lo ha dicho un alto comandante iraní. Además, internacionalmente, la jefatura política del país hebreo ha quedado duramente golpeada. La comunidad internacional, incluso hasta naciones occidentales, comienzan a llamar la agresión por su nombre: limpieza étnica. Irán ha decretado la derrota del ejército agresor en Palestina. Los detalles a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Hossein Salami, acusó al régimen enemigo de maquillar cifras de pérdidas de armamento y soldados en el terreno. Además, afirmó que la aceptación de un temporal alto al fuego en el conflicto es la medida exacta de la desmoralización del ejército agresor. Pese a la estricta censura informativa que existe, la situación del régimen es mucho peor de lo que se piensa, aseveró el líder castrense. Ha subrayado que las estadísticas se centran en las pérdidas palestinas, mas no prestan atención a las pérdidas del agresor. Evidentemente, Tel Aviv busca vender una imagen de invencibilidad. Para el jerarca del país persa, el problema reside en la mala planificación de Estados Unidos y su socio en el Medio Oriente. Pierden por sus errores porque no pueden evaluar la escena tal como es y planificar correctamente, arguyó el jefe militar. No obstante, no se debe perder de vista la línea discursiva de Salami. Los objetivos mentados de la operación sobre el enclave palestino es hacer desaparecer a todo militante del movimiento radical, además de la liberación de los retenidos en los túneles de la ciudad. Pero en la práctica, el régimen ha aplicado una limpieza étnica con desplazamiento forzado, es decir, todos los palestinos de golpe y porrazo son miembros del grupo radical. 300 tanques de los 1.600 tanques y vehículos de transporte de personal que fueron llevados al campo de batalla han sido destruidos, reveló el jefe de la Guardia Revolucionaria. Además, agregó que las cifras de soldados caídos del agresor ascienden a cientos de individuos. El dirigente ha enfatizado que Gaza ha adquirido un carácter global, dejando de ser una franja de 400 kilómetros para convertirse en el centro de atención de todos los pueblos libres del mundo, incluyendo las propias naciones occidentales, horrorizadas ante los crímenes cometidos bajo el presunto manto del derecho internacional humanitario. Esta realidad llevó a que el régimen finalmente se rindiera al alto al fuego. Ellos ya no quieren continuar la guerra, agregó con malicia Salami. 7 semanas después del inicio de la escalada de la franja, el régimen y el grupo palestino establecieron un acuerdo de alto al fuego prorrogado en repetidas oportunidades. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha defendido la necesidad de la tregua para la liberación de los ciudadanos retenidos en la franja. Sin embargo, aseguró que terminado el plazo de combates, se reanudará con nuevos bríos. ¿Bravuconería o delirio? Según el New York Times, no solo Tel Aviv puede recuperar rehenes. De igual forma, la tregua le permite al movimiento palestino reagruparse y replegarse, ganando un leve respiro. Siendo así, el carácter del conflicto tendrá otro aspecto luego del cese del frágil acuerdo. Evidentemente, existe una probabilidad grande de una prolongación excesiva del conflicto. Salami denunció que, ocultado por los medios occidentales, Cisjordania y sus habitantes palestinos han tomado una posición más combativa en solidaridad con sus hermanos de la franja. En efecto, el New York Times apunta con su dedo al mismo fenómeno que implicaría un nuevo frente para el Estado de la Estrella de David. Ron Dermer, miembro del gabinete de guerra israelí, informó a Sky News que el ejército había dado de baja entre 3 y 4.000 militares del movimiento palestino. Según fuentes de inteligencia, 27.000 hombres es la plantilla de soldados que tiene Hamás en sus filas. Mientras tanto, las cifras oficiales hablan de 70 soldados del ejército invasor caídos.
Un reporte del diario argentino Clarín afirma que el ejército invasor ha avanzado con lentitud. La propaganda de guerra ha mostrado soldados israelíes entrando a túneles y cuartos. No obstante, en ningún momento han revelado si han combatido en las entrañas de la ciudad. Actualmente las Fuerzas Armadas israelíes controlan la zona norte de la franja. Además, desde el extremo norte de la franja domina toda la costa mediterránea hasta llegar a una franja central que divide en dos la ciudad de Gaza. La maniobra busca reventar la gobernabilidad de Hamás sobre el enclave. Pero parece que hay partes del norte de Gaza que el ejército no controla, dice con cuidado la fuente citada. El teniente general Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor del Ejército de la Estrella de David, aprobó planes de acción para la continuación de la lucha en Gaza. La guerra, de paso, es cara. Según una encuesta del diario local Mariv, realizada en el mes de octubre, el 80% de la opinión pública del país exige que el primer ministro asuma que falló en su gran promesa de mantener a la nación segura y en paz. De esta manera se puede entender el demoledor golpe de Hamás en el aspecto político. Solo el 28% de los ciudadanos israelíes cree que el primer ministro está capacitado para capitanear al país en las actuales circunstancias. El premier ha podido sortear la ascendente oposición por el hecho de estar respaldado por los elementos ultranacionalistas e influyentes en la élite sionista. Su apoyo en el partido Likud, al que pertenece, alcanza el 70%. Lamentablemente, los importantes logros de los poderosos combates en las profundidades de la franja cobran un alto precio. Estamos preparados y listos para una campaña larga y compleja que requiere coraje, determinación y perseverancia. Así aseguró el ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant, y vaya que será larga. El primer ministro afirmó en entrevista para la cadena estadounidense Fox News que los soldados del ejército se comportan como hebreos y hacen extraordinarios esfuerzos. No obstante, reconoció que la operación estaba durando más de lo previsto. Siendo así, los señalamientos de Salami no son descabellados. El régimen confiaba en su sistema de inteligencia, pero esa confianza desapareció después de la operación palestina, remató el líder iraní. En efecto, es comandante de un verdadero cuerpo militar de élite. Según fuentes oficiales del ejército del país persa, el componente tiene en sus filas actualmente 125.000 hombres. Sus mandos tienen experiencia de guerra. Los más veteranos fueron soldados durante la guerra con Irak en la década de los 80 del siglo XX. Además participaron en pequeños conflictos en Afganistán, Líbano y hasta en las guerras balcánicas. Mientras tanto, los componentes actuales, es decir, mandos más jóvenes, no se quedan atrás. Estos caballeros armados fueron los principales responsables de la derrota del Estado Islámico y sus socios estadounidenses e israelíes en Irak, Líbano y Siria durante las guerras, llamadas de las primaveras árabes, aliados a los movimientos y países vecinos. Occidente ha acusado a este ente castrense de promover un conflicto regional, según Washington, movilizando fuerzas aliadas en toda la región que han atacado instalaciones militares de su ejército en Irak, Siria y Yemen. La Guardia Revolucionaria es aliada de Hamás. Este es el cuadro que observa Tel Aviv. No obstante, no es su principal preocupación. Los nervios comienzan a subir cuando pasan los días y las semanas y los presuntos objetivos político-militares difusos no se han logrado. Todo lo contrario, el ejército agresor sigue actuando sin mostrar victorias estratégicas. Entonces, el cansancio empieza a cundir y tendrá su reflejo en el sostenimiento del actual gabinete del país de la Estrella de David, en especial el primer ministro. Los conatos de rebelión en contra de su autoritaria gestión se multiplican y el ejército en combate recibirá los impactos de tal realidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volver.
Volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.